Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches again, si nos estás viendo diferido. Te doy la bienvenida a la Red Cairológica, un nuevo proyecto entre Filosofía en la Red y Kairos, en donde va a ser un podcast live mensual, pero no les platico más y voy a invitar ahorita a las chicas que me van a acompañar para darles la entrada a todo lo que acontece. Les voy a dar entonces la bienvenida a Brendita. Si no conocen, Kairos es un podcast que está hosteado por tres otras chicas filósofas, Michelle Nadine, Aranza Sánchez y Brenda Mortara. Y bueno, aquí está Brenda, no se va a morir pronto. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, Vamos, gracias Miguel por vamos invitarnos. a, gracias a ustedes por unirse aquí a la loquera y vamos a invitar a Ari y a Michelle a que se nos unan. Kairos, ¿a dónde está Kairos Podcast? A ver, porque ya está. Ya está aquí Ari, a ver. Ahorita estamos esperando a que se nos unan las otras dos chicas, Ari, Horacio Sánchez Romero y Michelle Nadine. A Michelle la pueden encontrar en TikTok también como Cafeiros, es ampliamente conocida como Cafeiros. Y saquea burdas reflexiones con interesantes análisis, también que tiene filosofía en la red, es autora también de filosofía en la red. Y Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, Hola, feliz por el arranque de este nuevo proyecto, de esta nueva idea. qué bueno. A Ari ya lo ubican, lo ubican tanto por Kairos, tanto por Filosofía en la Red como autora, como por Letras Habladas también. Que esperen, este próximo martes les traemos una sorpresa muy interesante porque llegamos a los 50 episodios, así que les adelantamos, los hypeamos que estamos preparando algo interesante y se nos une finalmente acá Michelle Narín. Michelle, Hola, hola, Cafeiros, mejor ¿qué conocido tal? como Cafeiros. ¿Cómo ¿Cómo están? Buenas están? noches a todas. Bien, 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 bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, feliz, les comentaba a las chicas y a los que nos están escuchando. Les invitamos también que nos manden ahí sus saludos, desde donde nos están viendo. Y si tienen alguna pregunta concreta, es más fácil que en la burbujita, con signo de pregunta, nos dejen ahí sus preguntas o sus comentarios, porque así no se nos pierde con todo el scroll. Entonces así podemos como que cliquear y ver más fácil las preguntas que nos van mandando. Antes de comenzar, me gustaría, no sé, Ari, que nos platiques un poco sobre Kairos, qué es Kairos, dónde lo pueden encontrar, así como para, y a quien no lo sigan, pues también que se vayan a suscribir a Kairos, tanto a YouTube como a Instagram y a todos lados, también tienen Facebook, entonces para que invadan las redes sociales de Kairos. Pero, Ari, ¿de qué va Kairos? Bueno, creo que, bueno, más bien, Calle es pues un podcast que tenemos con Michelle, Brenda y yo, donde básicamente hacemos difusión filosófica, pero enfocada como o sea, creo que nuestros esfuerzos van mucho a tratar de trasladar esos textos que de repente parecen como muy complicados, pero a la realidad, ¿no? A lo que vivimos todos los días. Y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, como es un espacio de reflexión, nosotros tenemos episodios mixtos cada mes, es decir, cada quien saca un episodio semanal y luego nos reunimos las tres en donde hablamos de un tema en específico. Por ejemplo, este último fue de Esas no son formas y fue justo del 8 de marzo. Entonces ese pues ya lo pueden ver y tenemos el podcast en YouTube, tenemos canal de YouTube, tenemos Spotify y pues ahí nos pueden buscar también. ¿Cada cuándo sale el episodio? Para que estén ahí atentos quienes nos escuchan. Los, los episodios son semanales, pero el mixto es una vez al mes. Ajá. Excelente. Sí, sí. Y bueno, les platicamos un poquito del origen de la red cardiológica, que es este mix que hicimos. Hicimos la vez pasada un Filosotalks, igual con nosotros cuatro. Y bueno, la dinámica estuvo muy divertida, estuvo muy interesante, nos gustó. Quisimos repetir, pero quisimos hacerlo de forma mensual. Así que vamos a estar agarrando diferentes temas. Igual ustedes nos pueden aportar ahí sus ideas, donde vamos a estar reflexionando. Y el día de hoy traemos un tema súper interesante a colación de, bueno, que todavía estamos en esta ola del 8 de marzo. No sé, Michelle, si nos puedes platicar de qué vamos a platicar, de cómo va. Pues hasta donde yo entendí, lo que vamos a hablar es justamente que vamos a hablar de mujeres ocultas,
pues más que nada en la historia, ¿no? Porque otra vez se tiene mucho la idea de que no existen mujeres dentro de la filosofía o prácticamente dentro de la historia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es dar a conocer algunas de estas mujeres, ¿no? Que tuvieron un papel importante, no nada más en la historia de la filosofía, sino en la historia en general, ¿vale? Que luego muy poca gente conoce. Siempre me preguntan, oye, Michelle, me quiero meter con una mujer filósofa, pero la neta no conozco ninguna, o sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, espero que este video les sirva, ¿no? Para tener un poco de contexto respecto a las mujeres de la filosofía, tal vez quitar un poco este paradigma de que las mujeres de la filosofía no aparecieron casi, sino que hasta el siglo XX, ¿no? Que también es necesario como que esta práctica, ¿no? Y pues también lo pueden googlear, ¿no? O sea, no es como que nada más ese contenido esté acá, ¿no? Pero también está bastante interesante. Entonces, hasta donde yo entiendo, ese va a ser el tópico. Muy bien. Palomita, así como palomita en la clase. Un punto. Un punto extra, ¿no? Ahora, antes de comenzar con esta aventura de empezar a rescatar algunas grandes mujeres, obviamente nos vamos a quedar corto y van a ser muy poquitas las que vamos a tratar y como dice Michelle, tienen que googlear y tienen que buscar más porque hay muchísimas, afortunadamente hay muchísimas mujeres que, pues, la historia, por decirlo de una manera muy diplomática, se ha encargado de dejarlas pasar de largo. Eh, yo les quería preguntar a todas ustedes antes de comenzar, en esta temática de que quizás siempre ubicamos a figuras masculinas, desde que siempre, hoy leí un tweet precisamente sobre toda la polémica que ha generado la película esta de Red, en donde critican que como solo está hecha para mujeres o que no te puedes identificar con una niña, pero cuando sale un varón, como que no hay conflicto para identificarse con el protagonista, pero ahora como es un adolescente en la pubertad, está generando conflictos porque nadie ha entendido, los hombres, los adolescentes no se pueden entender, no se pueden pues, adaptar con ella. Cuando ustedes se enfrentaron, cuando ustedes conocieron por primera vez o escucharon algún hombre que de repente, no sé, les dijeron, no sé, Marie Curie también ahí hizo algo en la ciencia o fulanita de tal también descubrió esto. ¿Cómo fue ese impacto de quizá tener estas figuras masculinas siempre y de repente descubrir que había mujeres también, que había mujeres que habían hecho algo? Para eso, pues acá tengo a Brendita. Brenda. Creo que ando ¿Escucho? teniendo problemas con el internet. Ah, ya. Estabas medio trabada. Pásale. Ya. Sí, bueno, Sí, bueno, bueno. igual. Yo escucho perfecto, pero creo que sí, mi internet se traba. Pues a mí no me sorprendió cuando escuché hablar de mujeres. No fue como de, ¿cómo? ¿Hay mujeres? No, no fue como sorpresa así de, "Ah", pero porque había convivido con mujeres, porque soy mujer, porque he crecido rodeada de mujeres pues que representan como una parte importante dentro de mi vida. Y inconscientemente cuando mencionaban a las mujeres dentro del habla cotidiano o de hechos importantes de la historia, no se me hacía raro porque decía, claro, también piensan, ¿no? Nada más que surgieron después los prejuicios conforme fui creciendo de pero es que las mujeres tienen que ser esto, tienen que hacer lo otro. Entonces ahí fue cuando empecé a ver todas las limitaciones que sufrían las mujeres. Y pues me intrigó bastante, dije, ¿por qué? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué Marie Curie tiene que ser esta figura representativa? Y porque hay miles de científicas desconocidas allá afuera, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que empezaron a tener sentido o empezaron a despertar de forma gradual dentro de mí a decir, claro, pero es que las mujeres no tienen los mismos privilegios que los hombres, y no solo en el terreno social, sino también en el terreno filosófico, político, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue ahí cuando me di cuenta o cuando fui abriendo los ojos ante las pocas oportunidades que las mujeres tenían de destacar en ámbitos como la filosofía y también cuando empecé a meterme con los filósofos en la carrera, también despertó esta idea de los hombres tienen una idea muy sesgada de lo que es una mujer. Y claro, en el tiempo en el que vivió Sócrates, en el que vivió Platón, hasta en el que vivió Schopenhauer, es súper diferente. Pero justamente a pesar de que son filósofos y a pesar de que su mente está abierta y dispuesta a entender conceptos que van allá de lo meramente físico, me sorprende esa visión tan limitada que tienen de las mujeres con respecto a lo que pueden llegar a ser. Y eso de alguna forma me desilusiona, porque digo,
son grandes pensadores y limitan el pensamiento de la mujer, no la ven como un igual. Y eso para mí me sigue resultando hasta el día de hoy algo pues complicado, ¿no? De entender. Entonces creo que así fue como empecé yo a entender las limitaciones que había en el campo de la filosofía para nosotras. ¿Y tú, Ari, cómo fue cuando de repente, de tener estas figuras, Platón, Sócrates, Schopenhauer, Nietzsche, empezabas a ver como que la línea y estudiar puros hombres, de repente, ¡pum!, aparece alguien que es del sexo femenino? ¿Cómo fue? ¿Fue un impacto? ¿No fue un impacto? Cómo lo asimilaste? ¿Cómo lo viviste? Pues fíjense que a mí sí me sorprendió, pero en el sentido de que, o sea, de repente estás, por ejemplo, muy metido en filosofía y en la carrera llevas pues Platón, Aristóteles y así, y luego llegas a un punto en donde ves a una mujer y dices, o sea, como que yo sí me quedé así como de, wow, o sea, no habíamos visto mujeres hasta ahora, pero yo nunca tampoco me había dado cuenta de que no había mujeres. Entonces, eso es algo extraño porque luego de repente, cuando te das cuenta de esto, empiezas a buscar, ¿no? O sea, como esas pensadoras, a esas filósofas, a esas científicas, ¿no? A miles de mujeres que escribieron, pues, de todo, todo el tiempo, ¿no? Y te das cuenta que no es porque las mujeres no estuvieran haciendo algo, ¿no? O sea, en todos esos años, sino más bien era que estaban, que lo tenían que hacer a escondidas, que lo tenían que hacer bajo seudónimos de nombres de hombres. Y entonces sí es como de, o sea, es intrigante, obviamente también es algo muy, muy triste porque también te das cuenta de muchas veces cosas que dijeron los hombres o que dijeron hombres en la tradición filosófica, por ejemplo, pero en realidad fueron tomadas de alguna pensadora o de alguna filósofa atrás que ya lo había dicho antes, pero obviamente no estaba permitido y entonces la censuraban, ¿no? O miles de textos que fueron quemados justo porque, digamos, no había esta libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, eso de repente sí es como un, no sé, como un shock impresionante. Y bueno, o sea, creo yo también que es por los temas que tocaban, ¿no? O sea, realmente, pues, imagínense en la Edad Media, por ejemplo, ¿quién habla de temas como la feminidad? O sea, realmente nadie, o sea, estaban hablando de cosas de Dios o a lo mejor de otro tipo de cosas, pero tocar el tema de la sexualidad, por ejemplo, como lo llegó a hacer Hildegarda o así, o por ejemplo tocar el tema de la feminidad, era muy raro y obviamente lleva contra todas las creencias y todos los valores de ese tiempo. Entonces, evidentemente cuando te das cuenta de todo este contexto, comprendes por qué las mujeres eran censuradas, aunque pues no por eso resulta extraño, ¿no? O sea, sigue siendo como contraintuitivo. Incluso hoy en día las mujeres filósofas, por ejemplo, hablando de este tema en específico, o sea, las mujeres filósofas siguen hablando de temas tabús, o sea, de temas que creemos que a lo mejor ya estarían como más trabajados, pero en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, son las que más tocan cuestiones respecto al género, son las que siguen tocando más temas respecto a la feminidad y ahora sobre el feminismo. Entonces, creo que eso también nos señala un poco que, bueno, o sea, también el tipo de cosas de las que escriben es muy diferente y sigue siendo como incómodo para pues, toda esta tradición filosófica, literaria, etcétera. Y cerrando, bueno, casi cerrando la pinza antes de hablar yo, Michelle, ¿tú cómo Sí, viviste esta transición, esta novedad, esta buena nueva? claro. Pues de Digamos? hecho, a mí, yo sí admito que también me sorprendió, porque creo que era por el tipo de narrativa que se venía manejando dentro del mundo de la filosofía, ¿no? Que era más que nada, pues, los autores más famosos, pues en realidad son hombres, ¿no? Y cuando te hablan de mujeres, como que sabes que existen o que existieron, pero como dices, bueno, es que no son los protagonistas de la historia, ¿no? Y me acuerdo que en el primer semestre, a ver si Ari se acuerda, ¿no? Hicimos la obra del banquete de Platón. ¿Te acuerdas, Aranza? Creo que Aranza, no me acuerdo si tú eras Aristóteles. Bueno, yo me acuerdo que yo era Alcibiades. No, Aranza no era Aristóteles. Bueno, no me acuerdo qué personaje No, era Aranza, ¿no? Pero, ¿si eras Aristóteles? no, no me acuerdo. Qué bueno que lo recordaste. O sea, no Aristóteles, recuerdo no, quién era. tonta, no, Aristóteles. No, perdón, iba a decir Sócrates, olvídalo. Yo aquí quemándome, no, perdón, se olvidó. Pero haz de cuenta que en este libro justamente hablaban de Diótima, que era la maestra de Sócrates, y yo como que se me hizo extraño, dije, ¿cómo que Diótima, maestra de Sócrates, slash sacerdotisa? Dije, o sea, no, como que no estoy entendiendo el tema, porque para mí jamás se me había presentado la figura de una mujer
desde la antigüedad, por así decirlo. Entonces, cuando la vi, la verdad sí me hizo bastante como que sorpresa, ¿no? Y también pregunté como de, o sea, una mujer sacerdotisa tenía que ver nada más con la religión, o también era considerada una sabia, o cómo funciona el rol de la mujer en esas épocas, ¿no? Porque creo que algo que casi no se ha hablado en la historia, o también se habla desde una parte bastante, pues desde los paradigmas, de los estereotipos, es que la mujer no tenía ningún tipo de participación histórica, social o política en la parte, pues sí, justamente de la filosofía o en la antigüedad, ¿no? Aunque, ojo, su papel sí era bastante reducido, más no era inexistente. Y creo que esa es la historia que siempre nos venden, ¿no? Que es inexistente el papel de la mujer. Sí existe una que otra, repito, las barreras que contaban Brenda y Aranza son bastante ciertas de acuerdo a la época, pero sí, a mí me gustó bastante leerlo y empezar a meterme más con mujeres, más que nada en el medievo. Me llama muchísimo la atención cómo no las quemaran, algunas sí me imagino, ¿no? Pero se me hizo muy interesante, la verdad. Entonces, sí, como que esto hizo que tuviera como que más gustito por leer mujeres filósofas, también por la parte de la curiosidad de, a ver, ¿qué dijeron? No conozco nada respecto a ellas, ¿no? Lo cual también se me hizo muy interesante. Yo antes de responder, les invito a quien no siga, quien no conozca a Kairos, vaya y se suscriba y le pique ahí donde está el título y ya que está Kairos, también están Brenda y Michelle para que la sigan y nos sigan en Filosofía en la Red y bueno, le den like y compartan para que todo el mundo llegue, bueno, lleguemos a más personas que nos estén viendo. Yo comparto un poco la idea de Brenda en cuanto a no me sorprendió, pero me sorprendió que sorprenda. Eso era lo raro, porque por ejemplo yo creo que una vez lo platiqué con alguien en letras habladas, yo siempre competía con una niña en la primaria, por quién era el más nerd, ¿no? ¿Quién sacaba 10? Un bimestre sacaba ella, un bimestre sacaba yo, y para mí siempre, afortunadamente, a nivel académico, pues yo siempre vi a las mujeres desde un plano igualitario, ¿no? O sea, yo competía con ellas, pero no era un plan de ni del hombre-mujer, sino simplemente de ser el mejor, de triunfar, de demostrar algo, pero en una sana competencia en donde no estabas peleando por el niño o la niña, sino realmente porque estabas demostrando pues, quién era el más inteligente. Entonces, cuando empecé a descubrir esos nombres, me sorprendía hacer que tenía que ser con tanto heroísmo. Yo, en mis años de juventud, era cuando estaba de moda Harry Potter, cuando empezó el boom, y yo descubrí la historia de J.K. Rowling y cómo ella tuvo que quitarse el J.K., tuvo que abreviarlo, porque le dijeron en una editorial tal cual, ¿sabes qué? Es que si te pones Johans, es un nombre de mujer y el libro no va a vender. Tienes que abreviarlo y así se va a escuchar masculino, se va a escuchar como enigmático y no se va a relacionar con que eres una mujer, entonces puede vender más. Y esas eran esas cosas que yo, ¿cómo es posible? O sea, al final del día, pues para mí una mujer era lo mismo y no era como sorprendente saber que alguien había pensado algo, que alguien le había ganado a alguien en algo, porque era algo que yo estaba acostumbrado. Pero esa sorpresa creo que pues es parte de la historia, es parte de cómo nos hemos dejado envolver y creo que influye mucho también en la educación, ¿no? En cómo a lo mejor en las diferentes escuelas donde estamos, en cómo se nos van presentando y en la competencia que se va generando con los demás, ¿no? En cuanto si estás fomentando esa sana competencia, si estás fomentando como esa igualdad, pues puede proyectarse un poco mejor. Ahora me gustaría cambiar como en el hilo. Filosofía en la Red tuvo una dinámica muy interesante el 8M, que de hecho, les he de compartir, ha sido el día más exitoso en cuanto a visitas, afortunadamente, y nació con un objetivo que fue visibilizar a las mujeres, visibilizar precisamente a estas mujeres ocultas, a estas mujeres que no se habla, que no se presentan. Pero yo les quiero compartir, les quiero preguntar, ¿cuál fue de lo que llegaron a ver publicado, de la dinámica que se vio, tanto en la cuenta de Filosofía en la Red como en las demás cuentas, en donde se encargaron, y creo que ya muchas personas se encargaron también de hacer esta parte de sacar a la luz a estas mujeres que no se ven, o a estas mujeres que la historia ha querido que no se vean? ¿Cuál ha sido esa experiencia del 8M? Igual yo tengo ahí mucho que contar de lo que aprendí del 8M, pero bueno, igual primero vamos si quieres con Ari. Ari. Y bueno, Ari más porque estuvo muy involucrada les he de confesar, Ari me ayudó en la corrección de textos, entonces ella estuvo ahí la mano para corregir. Y en las imágenes que vieron publicadas en el feed de Filosofía en la Red, pues acá fue la culpable de que salieran así de bonitas. Así que, Ari, como parte de esta vina de la dinámica, ¿cómo fue tu experiencia? Pues he de decir que yo la verdad el 8 de marzo me desconecté mucho. O sea, de hecho, sí, casi no vi nada, pero obviamente pues tuve la oportunidad de leer como todos estos textos y por eso es que como voy a hablar como más en ese sentido, pero creo que no deja de sorprender que um,
a pesar de que obviamente ya está, por ejemplo, este discurso feminista y se alienta más como a descubrir a las mujeres en distintos ámbitos como literatura, filosofía, pintura, o sea, arte en general, creo que también siempre sigue habiendo mujeres que, incluso ahora, ¿no? O sea, que siguen haciendo muchísima labor académica, por ejemplo, y no se les reconoce. Entonces, luego de repente he llegado a escuchar comentarios como de, pero es que eso ya no pasa, es que las mujeres ya conocen, bueno, ya son más conocidas, su labor es más reconocida, ¿no? Entonces ya realmente no están ocultas, pero eso no es del todo cierto, ¿no? Y por ejemplo en los textos me acuerdo que llegué a ver mujeres que, pues no solo como tipo, no sé, Alejandra Pizarnik, ¿no? De algunos textos que yo llegué a ver, o Virginia Woolf, o de ese tipo, sino mujeres que también hacían labores aquí en México o en Latinoamérica y todavía muy presentes, ¿no? En todos estos estudios de género, por ejemplo, ¿no? Y, y el hecho de ser mujer, la verdad es que no te garantiza o no quiere decir que inmediatamente vas a saber de todas esas labores, ¿no? O sea, al final siempre va a haber mujeres que no vas a conocer, obviamente, ¿no? Estamos hablando de millones de personas, pero y millones de mujeres en este caso, ¿no? Que no son reconocidas, pero sí impresiona saber como este tipo de cosas. Y creo que es importante que nos involucremos porque como lo dije ahorita, yo tengo o bueno, no es una teoría, pero más bien es como algo, una observación que yo he hecho también en este trayecto que me he involucrado más en tratar de leer a filósofas o tratar de conocer más acerca de mujeres que están haciendo algo en general. Y creo yo que lo que hacen, por ejemplo, en el ámbito filosófico, es muy diferente de lo que escriben los hombres. Muy diferente. O sea, hasta yo recuerdo que en algún momento llegué a leer a teóricas políticas como Nancy Fraser y decía, es que esto parece que hasta, o sea, a pesar de que mantenía conversaciones como con otros teóricos políticos o con otros filósofos, yo decía, es que esto es algo completamente distinto. O sea, pareciera que es filosofía, pero como que al mismo tiempo no es. O sea, como que está hablando de un tema desde otra perspectiva muy distinta, ¿no? Y sobre todo he notado que en general hablan más como de las llamadas minorías, ¿no? Eh, entonces se hace muy interesante y se hace relevante leer este tipo de autoras, ¿no? Obviamente hay algunas que se han hecho mucho más famosas, como por ejemplo Simone de Beauvoir, ¿no? Y entonces luego nos enfocamos como también más en esos temas y más en esas autoras, que creo que está bien, pero también hay que ver con qué conversan, o sea, y hay que ver su contexto, hay que ver sus obras, hay que ver qué otras autoras o qué otras personas también vivían en la época, o sea, mujeres, y que hacían muchas cosas, porque creo que eso también de repente nos da otra perspectiva, es muy diferente. Y yo creo que aquí de los que, o sea, como lo están viendo, habrá personas que habrán leído más hombres o más mujeres, pero se darán cuenta de que muchas veces sí parece que estás leyendo otra cosa súper distinta, ¿no? Es otra perspectiva, es otra forma de ver el mundo, es otra forma de relacionarse con el mundo y eso también es súper interesante de ver y concuerdo mucho, por ejemplo, ahorita en lo que decía Michelle, ¿no? O sea, al final creo que es al mismo tiempo que los hombres se limitaban al decir es que las mujeres no tienen nada que aportar, también nosotros como lectores, ¿no? Como espectadores nos limitamos mucho si nada más nos quedamos en un tipo de, no sé, incluso hasta corriente filosófica, pero ahora imagínense si nos limitamos a mujeres o nada más a hombres en vez de ver como todo el panorama completo y toda la conversación. Antes de darle la palabra a la siguiente, recordarles, bueno, les comento primero que este live queda grabado en la cuenta de Filosofía en Red. Posteriormente lo subimos en YouTube y también se va a Kairos, entonces para si no lo alcanzan a ver o si están ahorita apenas entrando, que sepan que bueno, lo van a poder disfrutar todo. Segundo, saludar a Greta Sweet, que nos está acompañando en este live y que también fue parte fundamental de la celebración, de la conmemoración, más bien dicho, del 8M. Así que un saludo, Greta, y gracias por estar acompañándonos. Y tercero, pues mándanos sus saludos, sus comentarios y todos donde están, pues para leerlos, preguntas, incluso que nos den nombres de mujeres que ustedes sepan, que ustedes conozcan, que no sean tan famosas, pues también para esta retroalimentación y pues sirve que nos dan este morbo, las anotamos y las investigamos. Y ahora sí, Michelle, ¿tú cómo fue esta experiencia del 8M? ¿Cómo ha sido esta visualización de las mujeres? Tú haces mucho esta parte también de sacarlas a la luz, entonces, ¿cómo ha sido esto? Pues a mí me gustó bastante la dinámica que hicieron en Filosofía en la Red, porque la verdad creo que es bastante importante que en el 8 de marzo pues se dé el micrófono a las mujeres, ¿no? Porque es justamente pues es el día en donde las mujeres
no nada más se habla de la perspectiva tanto de información y teórica del feminismo, sino también la experiencia de ser mujer, ¿vale? Que esto es algo bastante importante, que se busca como tal el visibilizar distintas realidades. Y creo que como lo dice Aranza, cuando uno empieza a leer a filósofas, obviamente va a ser diferente que leer a otros filósofos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pues, son seres humanos distintos, ¿no? Pero incluso el tono, la manera en la que escriben, ves que tocan las mismas problemáticas que otros filósofos, pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con, no nada más hablar de la experiencia de la mujer o mi punto de vista desde ser mujer, sino también otro punto que tiene que ver con un espacio, una circunstancia que se da dentro de una sociedad, ¿no? Y como esta sociedad también nos tiende a ver y como nosotras desde otra perspectiva lo tendemos a ver, cuando nada más se está dando el conocimiento de una historia, ¿vale? Desde un solo micrófono, que podría ser los hombres, ¿no? No es que esté mal, pero también hay otra cara de la moneda y también hay otras mujeres que también aportaron desde su perspectiva de la realidad, porque obviamente no era lo mismo, ponte tú, vivir en el medievo como hombre o vivir en el medievo como una mujer. ¿Qué te da? A mi parecer, mucho más panorama. Al mismo tiempo que además de darte panorama, te da otro lado de la historia y un conocimiento, a mi parecer, mucho más amplio de las situaciones que se vivían en general en la época. Es como hablar de la esclavitud y que nada más luego hablen los blancos respecto a qué sucedió con la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta parte? A mí me gustó mucho las dinámicas que se hicieron el 8 de marzo. La verdad, creo que ya conforme se va propagando el movimiento, la gente va entendiendo más de qué se trata, ¿no? Veo que muchos tabús también empiezan a desaparecer, se quedan otros, pero pues cada quien me imagino que está en su proceso de aprendizaje y de deconstrucción, porque pues tampoco pues se puede hacer por las demás personas y cada quien tiene su tiempo y su manera de aprender, ¿no? Pero también creo que es muy importante todo esto que se está haciendo como para difundir, como, oigan, hay mujeres en la historia que han aportado cosas también muy interesantes. No nada más por el hecho de ser mujer, sino porque lastimosamente por el hecho simple de ser mujer se les ha invisibilizado, ¿vale? Entonces, el hecho de que se les dé visibilidad, que se les empiece a dar el micrófono, creo que también es fundamental para la lucha feminista, porque no es nada más obviamente también la parte de los derechos, pero también la parte de reconóceme como un ser humano que aporta algo de valor a la existencia en general, ¿no? Que sería lo básico. Entonces, a mí me gustó mucho esa dinámica del 8 de marzo, también pues participé en la marcha, llegué un poco bastante cansada a mi casa, ¿no? Pero pues todo bien, ¿no? Y de luego hablé justamente con eso, más bien de eso con Aranza y Brenda en el episodio de Esas no son formas, pues si lo quieren ver en YouTube, ¿no? En el episodio de Kairos, ¿no? Si quieren saber más del chisme. Excelente. Y era, Brenda, tú, ¿cómo ha sido este 8 de marzo? Tú también eres una chica muy activa siempre en este día, así que ¿cómo ha sido todo? ¿Y cómo es esta parte de darle voz, de visibilizar a aquellas mujeres que como que la historia las mete debajo del tapete? Pues, bueno, igual, o sea, como decía Michelle, qué bueno que dan, pues, justamente la oportunidad a las mujeres, y no solo la oportunidad, sino el derecho de tomar voz y voto dentro de el 8 de marzo, que es conmemoración, pero también es parte de lo que ahorita se está llevando a cabo en las marchas feministas, con esto del movimiento, como que aprovechar que hay un día exclusivo de las mujeres por y para mujeres para visibilizar lo que se vive, lo que se sufre, lo que se siente, y no solo también aclarar que no solo el 8 de marzo las mujeres podemos expresarnos libremente, sino que se supondría que tanto hombres como mujeres cualquier día de la semana podrían manifestar lo que sienten en esos momentos, pero igual justamente por la situación como está desde hace ya bastante tiempo en varios lugares, ahorita con los movimientos que el feminismo defiende, pero también esta parte intelectual de visibilizar a la mujer en el ámbito científico, político, económico y filosófico, también es importante darle voz y voto, ¿no? Porque como decía Michelle hace rato, no es que, ay, la primer mujer filósofa haya existido en el siglo XX. Al contrario, también hemos estado como moldeado a la historia, pero recuerdo hace mucho que esta Aranza sacó un episodio en Kairos, que si lo quieren ir a ver, que se llama el lado, un solo, bueno, esta ¿Sí lo Aranza vio? luego ¿Sí lo les vio? dirá.
pero habla de el peligro de una sola historia, así se llama. Entonces, habla justo de que, pues, solo visibilizar, los ganadores siempre son los que cuentan la historia, ¿no? En este caso, los ganadores han sido los hombres todo este tiempo y las mujeres han sido las oprimidas, ¿no? Entonces, bueno, y oprimidas también porque hemos buscado la manera de hacernos ver de alguna forma. Sobre todo me llamó la atención en el archivo de Filosofía en la Red, donde iban a exponer a diferentes autoras, que mencionaran a una que yo justamente el año pasado para una revista que también colabora con Filosofía en la Red y yo también estoy colaborando ahí, que se llama La Memoria Errante, escribí un artículo de Margarita Porete. Y me llamó mucho la atención porque en ese tiempo estaba más influida por Nietzsche, ¿no? Y todavía me gusta, pero en ese tiempo sí me metí mucho con la corriente nietzscheana y todo lo referente. Pero estaba leyendo justamente un artículo y decía de algo de Margarita Porete como la precursora de Nietzsche. Yo dije, ¡Ah! No puede ser. Entonces me metí por curiosidad y descubrí El espejo de las almas simples, que todavía no lo he terminado de leer, pero se me hace una obra mística, filosófica súper importante que no ha sido considerada por la filosofía justamente como lo que es, como una obra de tópicos interesantes, precisamente porque fue quemada en la hoguera, porque su obra fue desaparecida en el tiempo en el que salió, etcétera, etcétera. Entonces, ay, perdón, las trabas que ha vivido la mujer en este tiempo, pues sí, y en los tiempos anteriores, pues sí, permean en lo que ahorita decimos, ¿no? De que decimos, bueno, ¿y hay mujeres filósofas? Sí, claro que las hay. Hay que buscar en Google, hay que buscar en bibliotecas y sobre todo también mi curiosidad radica en el ámbito poético porque pues la poesía me gusta mucho en general porque es una forma de expresarnos, ¿no? Y a veces quieres escuchar de una forma bonita que estás triste y los poetas has hecho eso, juegan con las palabras y todo eso. Y también en el campo poético las mujeres han sido muy despreciadas y muy como hechas a un lado, sobre todo en México, y siento que hay muchas mujeres alrededor del mundo que tienen mucho que aportar en el terreno poético y también en el terreno filosófico, ¿no? Pero sí es como algo que destacar de cómo nos expresamos hombres y mujeres en el terreno filosófico y poético en el que decimos sí hay un cambio de panorama para ambos géneros, ¿no? Ahorita antes de que se me pase y para que crean que Brenda está con Nietzsche a todo lo que da, o estaba, ella tiene un texto en filosofía en la red que se llama El día que Nietzsche arruinó mi vida, y después, bueno, lo remató y tiene como la versión en audio también en Kairos, entonces, para que le crean que sí, Nietzsche ahí anda jugándole malas trabas a Brenda. Y sí, también, bueno, en la memoria errante, ahí vamos a andar, filosofía en la red. No les adelantamos más porque va a ser sorpresa cuando salga la edición, pero ahí va a haber algo de filosofía en la red. Yo les compartí a las chicas, bueno, antes también algo que dijo Mitch, esta parte de como que escuchar la otra versión de la historia. Yo se los decía al inicio con Red, que me está causando mucho impacto la película por todo el morbo que está generando, pero es precisamente esto, ¿no? O sea, al final del día, ¿cuántas veces habíamos visto una animación de Disney a una niña compartiendo sus problemas? Y que tú puedes entenderlo, ¿no? Y que tú puedes entender su adolescencia, todos estos sentimientos que vive y esta lección que da, que es universal pero que es vista desde un punto de vista femenino y que no hay por qué chocar con el que no me puedo identificar porque es una niña. O sea, así como una mujer o muchas mujeres se identifican con muchos personajes masculinos, pues también una niña o un niño o un hombre nos podemos identificar con lo que vemos y nos pueden dar risa todas las cosas que suceden y nos pueden hacer clic. Entonces es como que romper estos paradigmas de construir esto y decir, al final son personitas, son personas, ahí es una niña y pues podemos aprender mucho de esa persona. También como que no meternos en ese pues, bucle. Y precisamente en esta visualización que estamos buscando, que se organizó la dinámica de filosofía en la red, fueron 26 textos que se publicaron a lo largo del día, fue un maratón total. Y también rematamos, como había dicho, con Greta Sweet, que fue la cereza del pastel, fue la linda, que es una entrevista que está en nuestro canal de YouTube. Ella es actriz porno y quisimos dar esta visualización, quisimos romper estos paradigmas y quisimos eh,
pues quitar estos tabús y ver esa versión, porque lamentablemente pues también ella aparte de ser mujer, pues tiene la carga de lo que hace. Entonces, si ya de por sí esa mujer tiene una carga per se, el ser actriz porno, el venderse o el todo, todos estos tabús que hay, pues también implican muchas cosas. Entonces buscamos eso, se buscó eso, se consiguió, creo que ha dado muy buenos resultados y he recibido un feedback muy bonito acerca de varias personas, varias mujeres sobre todo que han mostrado ese interés. Y en este backstage que les estoy compartiendo, algo de lo que decía Brenda es esto de que tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que obligar a las chicas. Cuando estábamos preparando los textos, encontrar fotos de las mujeres fue complicado. O sea, sí, a lo mejor Virginia Woolf está fácil. Sí, Artemisa, pues está medio fácil. Sí, Simone Weil, pues está regalada. Pero particularmente yo encontré a una autora, a una filósofa, Marta López Gil, que es filósofa argentina, no la encontré. Por más que la busqué, por más que indagué, imágenes libres, imágenes con derechos, no encontré una foto de ella, tuvimos que poner una imagen de la bandera de Argentina. Y cuando me pasó eso, sentí mucha tristeza, o sea, porque dije, o sea, realmente no podemos encontrar fotos buenas. Y eso fue con ella y con otras autoras fue lo mismo, o sea, pero había muy poquitas, había de muy mala calidad, había unas fotos muy, muy descuidadas y fue algo triste, o sea, al final del día también, o sea, en internet tenemos que hacer esta labor y creo que, bueno, fue Andrea Ceballos cuando le platiqué que es de Amor a la Filosofía, y platicaba que esto puede servir, lo que hicimos en Filosofía, la verdad, como algo que puede funcionar para el estudio, para que una chica o un chico que vaya a buscar información, pues pueda encontrar algo y pues bueno, pueda saber sobre algunas autoras. Creo que esa labor se puede lograr y creo que es importante hacerlo desde muchos lados, o sea, al final del día, visibilizarlas, hablar y sobre todo empezar a demostrar, a hacer ese eco de que hay que actualizar esas fotos, así como podemos encontrar fotos de color de Nietzsche, ¿por qué no encontrar fotos de color de estas autoras que son del pasado y que también se pueden modernizar, también se pueden actualizar? Eso fue algo de lo muy complejo que encontré y en lo personal pues aprendí muchísimo de esas 26 mujeres, o sea, fueron 26 grandes mujeres que escribieron sobre 26 grandes mujeres, que también en algún momento dos, tres personas me comentaron o se conflictuaron que por qué estaba generando esta dinámica de que solo mujeres hablaran de mujeres. Dije, bueno, es que en ese día, pues, no es que no podamos hablar de mujeres, porque yo también es algo que a mí me choca en particular, o sea, los hombres también podemos hablar de mujeres, pero precisamente ese día, pues quería enfocarlo a ellas, ¿no? Quería enfocar a que fueran las mujeres desde esta perspectiva y desde este análisis interno, porque por lo mejor yo puedo entender a Simone de Beauvoir de una manera, porque tengo una carga cultural y emocional de una forma, pero obviamente una chica lo va a entender de diferente manera. Y una chica de Argentina, una chica mexicana, una chica española, lo va a entender de otra manera. Entonces, este día esa era la intención, presentar esa opción. Una lección muy importante. Y fue lo que principalmente detonó esto, ¿no? Tratar de propiciar y de demostrar que se puede hablar de ellas y de que se necesita hablar, o sea, porque hay mucha información, pero no de ellas. Y esos fueron 26, pero hay más y no se encuentran fotos, y eso fue muy triste. Entonces creo que ahí está como que la labor, incluso dibujantes, no sé, que se pongan a hacer su labor, porque sí necesitamos más. Algo tan simple como una imagen, pues nos puede hablar de mucho. Ahora, después de este backstage que les di, eh, quisimos en la parte de la dinámica que queremos hacer, hablar de mujeres, de una o dos mujeres importantes o que consideramos relevantes para nosotros. Alguien que nos haya cambiado la vida, alguien que nos haya impactado. Entonces, bueno, le doy la palabra a Michelle. Michelle, ¿de qué nos quieres platicar? Pues bueno, de la filósofa que yo les quería platicar el día de hoy es una de mis favoritas y yo cuando la descubrí, o sea, esta mujer me cambió la vida, porque nada más les voy a leer su currículum. El nombre es Hildegarda von Bingen y chulada de mujer, jamás la conocí, pero por la historia digo, me cae re bien. Era santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y profetista alemana. Hildegard von Bingen nace aproximadamente, creo que en el 1098, ya rayando para el 1100, en la época obviamente medieval. Y cuando Hildegard von Bingen como que llega a la ecuación, es bastante curiosa porque sus padres le entregan a ella como el diezmo, era la 10ª hija, ¿no? Y le entregan a la iglesia justamente para que ella se vaya instruyendo pues en pues de monja, básicamente, ¿no? Y en esto ella empieza justamente a desarrollar como una habilidad un poco más fuera de lo común que las demás niñas que estaban ahí para ser monjas. Por ejemplo, algo que empezaron a ver que tenía Hildegarda, por lo cual yo digo, no sé cómo no la quemaron viva, que empezó a tener visiones místicas.
como que visiones místicas, y de hecho ella también las pintaba y las dibujaba. Se les recomiendo muchísimo ver sus obras, sus pinturas, es precioso, la verdad. Empezaba a tener visiones místicas que decían que eran justamente mensajes de Dios, ¿no? Para justamente su difusión. Y cuando escucharon esto dijeron, wow, esta niña como que tiene un don bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver si lo sigue explotando y qué es lo que nos va diciendo, etcétera, etcétera. No solo esto, también era compositora de cantos gregorianos, los pueden de hecho buscar en YouTube, cantos gregorianos. Hildegarda von Bingen era increíble porque ella tiene un libro, ay, creo que es de herbolaria, ahorita se me olvidó cómo se llamaba, pero tiene un libro de herbolaria porque también era médica en esta época. Y ella dice algo muy interesante, ¿no? Que para curar el cuerpo primero había que curar el alma. Y cómo se curaba el alma también a través de la música. Entonces, a todos los pacientes que le llegaba a ella en su abadía, ¿no? Las abadías pues son estos como que monasterios, ¿no? Que hay, pues sí, pues se hace pues el arte, bueno, no el arte, pues la educación monacal, etcétera, etcétera, ¿no? Ella fue abadesa de una abadía mixto, es decir, de hombres y mujeres, pero aquí también aceptaban a gente, ¿no? Pues que estaba herida, etcétera, etcétera. Y cuando ella lo hacía y los trataba, también les cantaba, ¿no? O sea, no ella, pero pues les ponía música, por decirlo así, también para que empezaran a curar, pues justamente el alma, ¿no? Y a través de que se cura el alma, también se puede curar el cuerpo. Hizo un libro, les digo, de herbolaria, de medicina, lo cual fue sumamente interesante porque hizo un gran estudio respecto a la historia natural. ¿Qué es la historia natural? Todo lo que tiene que ver prácticamente con el mundo, va a sonar, pues sí, de la naturaleza. Es decir, los animales, las plantas, también tiene que ver mucho con la física, ¿no? Más que física, con la parte de la biología. Y ahí es algo que estaba mencionando Aranza anteriormente, que Hildegarda empezó a hablar de la sexualidad de la mujer, porque Hildegarda descubrió, y pongo entre comillas, descubrió, ¿no? Que la mujer podía tener un orgasmo, al igual que el hombre. Y esto fue algo sumamente, pues como un boom en su época, como decir, a ver, ¿cómo que las mujeres también pueden disfrutar de la sexualidad? Porque claro, también se tenía este tabú de Adán y Eva, que a la mujer, pues justamente se le castigó por lo que hizo Eva, etcétera, etcétera. Incluso ella alegaba que Eva no era culpable, ¿no? Cosa que en esa época, repito, no sé cómo no la callaron, cómo no la mataron, cómo no le dijeron, o sea, mija, tú aquí no entras, ¿no? Pero fue muy interesante esta parte, ¿no? Las recomiendo muchísimo para leer y a mí me impresionó mucho su historia porque dije, con lo privado que podía estar la vida de una mujer, más bien lo privada que puede ser la vida de una mujer en cuestiones de expresión, tanto de opiniones como de pensamiento, no nada más una opinión de, oye, las mujeres tienen orgasmos, sino también pensamiento de una elaboración filosófica respecto a cuestiones religiosas, que se le permitiera el micrófono para hablar y que su opinión no nada más sea de permiso, por decirlo así, sino que fuera de peso y relevante para la época, ¿no? Fue algo que yo dije, ¿qué? Locura. De hecho, es considerada una de las únicas 4 doctoras de la iglesia, si no mal me equivoco, ¿no? A lo cual también se le da el nombre de santa. Tan importante fue su papel que dejen busco el nombre antes de que se me vaya, pero ella fue reconocida por un emperador, si no mal me equivoco, romano de la época, creo que algo de Barbarroja, y no estoy hablando de piratas, pero creo que era algo así, Barbarroja, perdón, que se me olvidó el nombre, lo tenía acá escrito. Bueno, si quieren lo pueden googlear también, es algo que me estoy sacando de las... Ajá, Federico I Barbarroja, exactamente, ¿no? Que fue uno de los emperadores, un emperador importante en el Imperio Romano, ¿vale? Entonces, ¿qué se habla de esto? Que ella también no nada más tuvo un papel a nivel religioso o espiritual, sino también un papel a nivel político, tanto así que tenía el respaldo del mismísimo emperador, así de, nadie me toca mi Hildegarda, porque también, más que ser pues una mujer que nada más hablaba de religiosidad, también como que los consejos que daban, no nada más, eran como, también podía meterse en asesora política, si le quieren poner así, ¿no? Porque también la parte de la religión y del Estado estaba muy conectado en la época, bueno, ya más cuando se empiezan a meter pues los cristianos, porque pues Imperio Carolingio, eso es otro tema que no vamos a meter ahorita, ¿no? Pero es bastante interesante justamente su historia y creo que fue de lo que más me interesó. No sé si me falta algo o alguien más sabe de Hildegarda para no nada más tener el micrófono yo. Me gustaría, bueno, igual para como rematar en Sí. esta parte, Mitch, Uh-huh. ¿qué aporte crees o qué diferencia pudiera haber sido el haber conocido antes a Hildegarda, el saber que Uh-huh. tenía este peso, como que el haberlo ocultado, qué consecuencias pudo traer al haberla a lo mejor visibilizado antes, el no pagarla como... Yo creo que aparte de la parte obvia de decir, wow, hay mujeres que pensaron, ¿no? Creo que a nivel histórico esto nos dice muchísimo.
Y no nada más de la parte de la mujer, sino también qué es lo que sucede cuando también se les da, suena feo, no lo quiero decir de esta manera, pero se les da chance. A lo que me refiero. Aranza dijo algo muy interesante en el podcast que habíamos hecho anteriormente de Esas no son formas y hablamos de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y ella decía justamente para que el oprimido pueda salir de su condición de oprimido, ¿no? El opresor le tiene que dar tantito chance de decir, a ver, pásale y hazlo tú, ¿no? Y creo que esto es algo que pasó con Hildegarda, ¿no? Fue una mujer tan maravillosa, ¿no? Y como personaje histórico tan relevante e importante, que cuando hablamos de decir que le dieron cancha o le dieron espacio, es decir, ¿qué es lo que sucede cuando a las demás personas les damos esta oportunidad, o más que nada, el derecho de expresarse, de pensar por sí mismos, de no callarlas, no decir, tienes un papel importante y relevante y te escucho? Y creo que podemos ver que no ha sido este sesgo por parte de es que las mujeres somos tontas y no nos da para más, ¿no? Sino hasta qué punto las condiciones históricas han hecho que nos hayamos callado o que nos hayan eliminado de la historia con el simple hecho de justificar una ideología, ¿no? Que tiene fundamentos en nada, honestamente, ¿no? Y ver esto entre la historia creo que es un gran, no te lo dije, pero más así como un gran abrir de ojos de decir, las personas hasta cierto punto que tienen estas ideologías, hasta qué punto nos siguen reproduciendo comportamientos que respaldan las ideologías a nivel más que nada histórico, social, más que un nivel natural, por decirlo así, como que la mujer es tonta y no tiene nada que aportar, ¿no? Pero creo que diría eso. Y ahora tú, Brenda, ¿cuál es esta chica que pues, quisieras rescatar, que aportes, y también qué importancia tiene o qué importancia hubiera tenido el haberla conocido antes o qué consecuencias tuvo el haberla ocultado tanto tiempo? ¿Se nos fue la Brenda? Sí, ¿ah? Creo que está batallando con su internet. Sí. Entonces, a Creo que ver, está Ari, espérenme, porque se me traba un poquito. Ya, ya, no estaba preparada, dijo, como le toca a Brenda, ya yo me salí. ¿No? ya, aquí estoy. Ya, bueno, pues sí, en lo que regresa Brenda, les platico un poquito. Pero bueno, yo quise como retomar a Virginia Woolf porque justo fue algo raro, pero el semestre pasado en la maestría me tocó una materia donde veíamos puras mujeres. Entonces eso se me hizo como que súper extraño. Y justo una de ellas fue Virginia Woolf, que ya conocía más o menos, pero digamos, no muchas cosas, ¿no? Y creo que ella y la relación con la literatura, con la escritura, que quizá fue con lo que más, o sea, lo que más me llamó la atención, que dije, bueno, a lo mejor vale la pena investigar un poco más de esto, ¿no? Pero básicamente, o sea, Virginia Woolf, pues se destacó muchísimo por ser una escritora, por estar adherida como más a la literatura. Y su vida fue un poquito trágica, porque digamos que ella muy joven pierde a su mamá. No recuerdo exactamente por qué, pero el chiste es que la perdió como muy joven, ¿no? Y entonces ella tuvo, a raíz de esto, un fuerte episodio depresivo, cosas de las que padecía ya antes su mamá, es decir, ella ya tenía como cierta predisposición a esto. Entonces, eh, justo ya se fue Brenda. ¿Qué nos fue Brenda? Sí. Ahorita, a ver si regresa. Bueno, y entonces tuvo que vivir mucho tiempo bueno, con su papá, con sus hermanos, y su círculo era un poco reducido, entonces ella cuenta en los textos, así como entre líneas, que sufrió como varios abusos sexuales, entonces obviamente esto iba a repercutir en su escritura y así. Y lo que vemos es algo súper curioso también porque si investigas como la historia de Virginia Woolf, algo en lo que se hace mucho énfasis es como en todo esto, ¿no? En sus fuertes crisis depresivas y a veces incluso más que en sus obras, ¿no? Cosa que me atrevo a decir que no pasa tanto en el caso de los hombres. Bueno, a excepción de Nietzsche, ¿no? Que sabemos que resulta como fascinante su perfil psicológico, ¿no? En general, lo que es eso. Y eso es como algo también que hace reflexionar mucho, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es
su vida se destacó en escribir durante mucho tiempo y en también ser como apoyada en el aspecto económico por muchos de sus amigos. Pero creo que un punto de quiebre o un punto más bien como importante en la vida de ella fue que se llegó a relacionar en un círculo y ahí empezó a tener contacto con muchas cosas que eran nuevas para ella, ¿no? Una de ellas era el feminismo, pero también estuvo mucho en contacto con el ecologismo, con el pacifismo, con la homosexualidad, con la bisexualidad, temas que pues estamos hablando como de 1890 más o menos, ¿no? Casi 1900, en donde pues si nosotros hacemos un recuento no está tan alejado ahorita de nosotros, pero en ese tiempo pues eran temas que si ahorita siguen siendo tabús, en ese momento muchísimo más, ¿no? Eh, Obviamente por este tipo, bueno, por estos abusos que sufrió ella, contaba en sus textos que no llegaba como a confiar en los hombres, pero sin embargo sí llegó, o sea, bueno, se casó con alguien que podría decirse que lo consideró durante mucho tiempo como su mejor amigo. Se casaron y él la apoyaba justo en esta parte de la economía, de dar sus obras. Esto va a ser importante en un libro que va a escribir después, que ahorita lo voy a contar así como en resumen. Pero él apoyaba mucho, ¿no? O sea, él apoyaba en toda esta parte de financiar sus obras y escribir. Y luego después conoce en ese mismo círculo ese mismo círculo de Bloomsbury a una mujer que iba a ser su pareja, pero que en realidad tuvieron que vivir escondidas porque pues la época, ¿no? Y fueron pareja y creyeron, mucha gente creía que pues eran mejor amigas, pero en realidad no fue así, sino que más bien estuvieron juntas toda su vida y las dos estaban casadas, pero después se supo que por correspondencias, ¿no? Y por las cartas que tenían básicamente se supo que tenían una relación. Y como también ella sufrió mucho por esta misma razón, ¿no? Por tener que esconderse y por tener que pretender pues básicamente ser alguien que no era. Y de ella sabemos que pues al final eh, muere porque estaba saliendo igual de una crisis depresiva muy fuerte y entonces va a un río y se pone piedras en el abrigo y ya pues no sale, ¿no? Entonces creo que obviamente esto es relevante en el sentido de que en su obra se puede ver mucho esto, se puede ver, yo me imaginaba incluso cuando la estaba leyendo como en parte cuando lees a Nietzsche y que puedes casi casi palpar un poco pues todo el dolor que sentía y lo puedes sentir también con esta Virginia Woolf. Entonces, eso también es interesante y hace peculiar su obra, ¿no? Obviamente su historia de vida hace que su pues el hecho de que no fuera tan reconocida, que no fuera apoyada, influía también mucho, ¿no? Y ella tiene una obra que se llama Una habitación propia, en donde habla de algo súper interesante que nos da también un panorama de la época. Y ella dice algo muy fuerte que es, para que las mujeres puedan tener el derecho de escribir, o sea, de hacer arte y de explotar su creatividad, necesitan de una habitación propia. Se nos fue. Como que aquí estamos ¿Y para a el qué se perro con refiere la con esto? O sea, conexión. necesitan de recursos económicos y ser económicamente independiente, ¿no? Lo cual nosotros ahorita ya no lo vemos tanto como una Ya dificultad, por regresé. así decirlo, Sí. pero en ese momento, ¿sí me escuchó? Sí. Está bien. Okay. Y ahora entonces, Brenda, antes de que te A nos ver. vayas, de que te nos congeles. A mí ¿Sí me pero escuchó? no sé si sea yo. Sí, ahora sí. A ver. Ok. Bueno, a ver, espero que me escuchen. Sí, ya, creo que ya. Ay, al fin. Perdón, amigos, estoy batallando con mi internet. Aunque ya no estoy en el mismo lugar que antes, sigo batallando con mi internet. Entonces, em, la filósofa de la que voy a hablar yo, que también es considerada mística, es justo la que mencioné al principio, que se llama Margarita Porete. Y pues ella fue mística, filósofa del siglo XII. Pues su vida es como muy tranquila hasta el momento en que publica El espejo de las almas simples. Pero antes de eso les quería contar un poco de su historia personal, que no se tiene mucho dato curioso, porque
justamente apenas en el siglo XX la rescató otra igual filósofa y política llamada Simone Weil. Entonces ella, la historia estaba en una biblioteca y de repente empieza como a buscar textos de referente a no sé qué y se encuentra con Margarita Porete. Entonces es muy curioso porque pues así de la nada empieza a leerla esto y ya cuando hace la investigación y todo empiezan como a indagar acerca de esta escritora Margarita Porete y se dan cuenta que era como de la época medieval, justamente le tocó lo más fuerte, la Inquisición y todo esto, y empiezan a indagar un poco más de su obra y todo esto, y se dan cuenta de que sale como en los diarios de la Inquisición, ¿no? O sea, describen su juicio, que la quema, porque la quemaron también como a Giordano Bruno, nada más que nadie le erige un monumento, ¿no? Entonces, como que lo que se tiene de ella es muy vago, muy pobre como su historia personal, pero sí lo que se tiene como datos concisos es que justamente por el espejo de las almas simples es condenada. Y como les mencionaba, en el espejo de las almas simples, ella habla un poco de, pues de la fe y de la religión, pero es un diálogo, es como un diálogo platónico, más o menos, y los personajes principales son el amor, la virtud y el alma. Entonces, es bien interesante cómo juega con esos tres y poco a poco se van integrando más personajes a, pues al diálogo y pues hace que hablen desde su perspectiva y vayan compartiendo un poco de lo que de lo que es este pensamiento místico y habla también de del alma, pero no desde un punto platónico, sino más bien de la unión de alma, que no tendría sentido que estuvieran separados porque sería como si vivieran en discordia, que es justo lo contrario de lo que opina Platón. Y ella dice, cuando el alma y cuerpo están conectados, sino que se centran en lo mismo, es que hay concordia. Entonces menciona varios conceptos que son muy bonitos y que justamente varios pensadores van a compartirnos después, ¿no? Y justamente también ella menciona una parte así como, virtudes, yo me deshago de ustedes para poder ser libre. Y ella lo dice mucho más bonito, obviamente, pero ya con esto nos quiere decir, bueno, ya viví bajo eh, el yugo de la iglesia, pero no lo dice así, sino lo dice de una forma mucho más bonita, mucho más poética también, cabe mencionar, porque ella también es muy poética en los diálogos, ¿no? Entonces, ella virtudes me deshago de ustedes y dice la palabra libertad. Entonces, es como muy fuerte para su época porque es mujer, quiere ser libre del yugo católico, entonces como a los cleros de la iglesia no tuvo la misma suerte que Hildegarda, entonces es como de no puedes estar diciendo eso. Entonces como que le ponen trabas, es encarcelada un año, en ese año le dan como el tiempo para que ahora sí como reaccione o revoque lo que estaba diciendo y más bien se retracte de lo que estaba diciendo y ella no lo hace. Y por eso es mandada a la Giordano Bruno, algo así como... Y justamente eso es lo que me impresionó de su historia porque dije, wow, es, ¿no? Mm, Los ideales. Entonces, el que lo haya hecho Margarita Porete de esta forma y que justamente sea una precursora de Nietzsche sin saberlo, habla mucho de lo bien y de lo importante que podría haber sido si la historia le hubiera dado el lugar que merecía, ¿no? Entonces, pues sí, Margarita Porete es alguien que debería de rescatarse y debería de, pues, de leerse más a menudo. yo voy a hacer una comparación un poco interesante, no negando la cruz de mi parroquia, como decimos acá. Yo soy enfermero, entonces voy a comparar la parte a las mujeres que se visibiliza, una mujer muy concreta que se visibiliza desde la enfermería y su contraparte con la medicina. Eh, todo enfermero, todo enfermero, tiene que saber y sabe quién es Florencia Nightingale. Ella fue la creadora es la encargada más bien en los años 1800
de darle esta profesionalización a la profesión. Propiamente dicho, antes era simplemente cuidados, antes era algo, ahí como que lo que hacen las mujeres y nada más, ahí como que para entretenerse ante ataques de guerra, para entretenerse ahí el enfermito y que se divierta un rato. Y ella se encarga de hacer algo que se llama el proceso enfermero. ¿Qué es esto? Son una serie de pasos metódicos en los cuales se establece cómo se tiene que cuidar una persona y más que nada se empieza a fijar en todos estos problemas de salud relacionados de manera psicosomática. Es la encargada de definir o de buscar una definición de la salud como ese estado de bienestar biopsicosocial del individuo, este estado pleno en donde el individuo se siente bien y que la enfermedad es la ausencia de no solo de una enfermedad sistémica, sino a nivel psíquica, a nivel emocional. Entonces ella es la que se encarga de todo eso. Y eso es algo que nosotros nos lo machacan, ¿no? Desde el principio, desde la escuela, es algo que ella es la que hace que por su culpa eres licenciado, te profesionalizas y alcanzas estos méritos. De hecho, todo enfermero, cuando se gradúa, hacen un juramento, y así como el juramento que hacen los médicos, hacemos un juramento, pero el juramento de Florencia. Precisamente nos comprometemos a estos cuidados, a esta manera pues, integral. Y realmente representa un parteaguas en lo que es la enfermería y representa una humanización de la profesión, representa el verlo la carrera de una manera diferente y el tratar a las personas de una manera pues bonita, es una manera tierna, es una manera en donde te estás preocupando realmente por la persona. Fue tan importante esta mujer que inspiró a Henry Durant. ¿Quién es este señor? Henry Durant fue el propulsor, fue el que inició la Cruz Roja. Entonces, tan grande fue su labor de Florence Nietzsche que inspiró y que fue de una u otra manera responsable de la Cruz Roja, porque bueno, fue la inspiración de este Henry. En contraparte, tenemos a Matilde Montaña Lafragua. ¿Ella quién es? Ni en su casa la conocen, porque ella es, en 1887, es la primera mujer que alcanza el grado de médica. Antes las mujeres eran parteras y hasta ahí. Y ella se encargó a través de todo su ejercicio, a través de muchas pláticas, a través de mucha labor, de quitarle esto perorativo a la partera. Porque cuando decías partera, cuando decían partera, era una forma de menospreciar, no es la que atiende el parto y hasta ahí, y los doctores son los que hacen el trabajo de verdad. Ella se encarga de esto y rescata algo de lo que comentaba Mitch en esta chance. ¿Por qué? Porque a los mexicanos, cuando escuchamos la palabra Porfirio Díaz o el nombre Porfirio Díaz, nos causa como que cierto conflicto. Este señor, pues es un personaje muy interesante, muy simpático y medio polémico de la historia mexicana, pero él abogó por ella. En 2 ocasiones se encargó de abogar porque no la querían aceptar. Ella tuvo 2 problemas muy importantes a lo largo de su historia. El primero, para que entrara a medicina, y el segundo, para que se titulara. Y en esas 2 ocasiones, Porfirio Díaz intervino. Tanto fue esa repercusión y tanto fue ese eco que logró Porfirio Díaz y que logró ella impactarle en la vida de este señor, que él firmó a lo posteriori un decreto en donde tajantemente dijo que las mujeres podían acceder a cualquier grado del mismo nivel que los hombres, a nivel medicina. Ella fue entonces ese parteaguas, gracias a ella y afortunada lamentablemente, pero gracias a ella y al efecto que tuvo con Porfirio Díaz generó esto. Y lamentablemente es una mujer que no se conoce tanto en medicina, incluso aunque fundó la sociedad filantrópica, incluso aunque fue la encargada de esto de lo que les decía de portera, es alguien que cuando encuentras en la medicina mexicana no es algo como que salga tan a la luz. Y sin duda cimentó un papel muy importante. Entonces creo que el darnos esa oportunidad, y yo comparándolo con Florencia, el a lo mejor presentar a esta mujer, al menos desde la medicina mexicana, como esta mujer impactante, pudiera humanizar un poco más la carrera, pudiera hacernos empatizar más con estos cuidados, porque obviamente tienen unos cuidados y una visión diferente y una manera de entender al paciente de una manera pues totalmente opuesta. Entonces, creo que el lograr visualizarla y el lograr presentarla y el decir, ella fue la primera mujer en 1887, la primera médica y generó todo esto, bueno, creo que sería interesante y al menos cuando yo la conocí gracias a un texto, fue de Elizabeth Martínez que publicaron aquí en Filosofía en la Red. Vean hasta cuándo la conocí, hasta que salió un texto en Filosofía en la Red, lo importante que es visibilizarla, pues me impactó y pues bueno, ahora sí que dije, pues para acá, véngase para acá, porque bueno, es de la materia, es de salud. No sé, para concluir, bueno, así a grosso modo, y pues vamos a empezar con Brenda, porque bueno, es la que se nos va primero, luego con eso en internet, algo con lo que quisieras concluir, y más que nada, creo que sería interesante, ¿qué podríamos hacer todos y todas para hacer esta labor está bien hablar de hombres, está bien de pues, presentar sus ideas, de seguir de todo, pero también rescatar a estas mujeres, estas 26, estas que hemos hablado, y más y más y más, ¿qué es lo que, cómo podemos jugarle aprovechando por la visibilidad que tenemos en cuentas, en redes, en todo esto, y en el mundo offline, pues para demostrar que se tiene que hablar y se puede hablar y que hay muchas cosas que rescatar de ellas. Es Fernanda, como quisiera cerrar, antes de que te nos congeles.
Ahora no te oímos, no Sí. te oímos. Es que nada, salud mío con tus Allá. alergias. Pues yo tanto hombres como necesitan tener como la disposición para entender y aprender de mujeres, ¿no? Sin eso, yo creo que no podrías como acercarte a las mujeres, porque si vas con ese prejuicio de, "Ush, es que me lo impusieron, o es que está de moda, o cosas así, pues obviamente no vas a entender el por qué es importante hablar de mujeres, ¿no? Entonces, el primer paso es como la disposición para tú acercarte a las obras de mujeres y no ir con este sesgo de que las mujeres escriben por y para mujeres, porque realmente hay muchas mujeres allá que lo que intentan hacer es lo mismo que los hombres, es llegar a algo universal, algo tangible, algo que se pueda considerar científico y riguroso, ¿no? Hay de todo y para todos. Entonces, hay desde lo poético hasta lo científico. Entonces, es nada más darle como la oportunidad. Ya se nos congela. Se nos congela la mejor parte. Darles la oportunidad, creo que era lo que quería Ahí, decir. con eso nos quedamos. Ahí, ni mejor dicho. Y con Sí. que la poesía es un mero mole de aquí de Brenda, porque la saca ya todos. Entonces, ahora, bueno, Mitch, igual tú, una forma de concluir, de cerrar. ¿Ok? Ah, ya regresó. A ver, Sí. continuamos. ¿Me Brenda, escucho? Ah, es Brenda, que Brenda, Brenda. sí, ya regresé. Sí. Ah, perdón, nos te quedamos estaba en diciendo que oportunidades. ya volví. Estaba diciendo que es importante como de darles esta oportunidad. Ya es la frase matona con oportunidades. Le damos la oportunidad a Brenda de esperar. A ver, Brendita, Brendita. A ver, Mitch, si quieres, empiézale tú y decirnos. A ver, Sí, 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 bueno, sí. entonces, lo que yo iba a decir, creo que lo más, ya se nos fue Brenda, pero bueno, Se nos fue creo ahora que lo sí. más importante de esta parte es justamente tomar espacios para reflexionar. Creo que el hecho de que se visibilice la mujer no es nada más el hecho de que se visibilice por visibilizarla, que también es importante para la parte de reconocimiento, sino qué es lo que causa en nosotros esta visibilización, que nos tomemos el tiempo, ¿no? Para leerlas, ver qué es lo que dicen, salirnos de este estereotipo de que la mujer tal vez no tenga nada que aportar, ¿no? O que justamente su trabajo es como que más humano que rigoroso, cosa que creo que no tiene nada que ver aquí, porque pues las mujeres somos más, como que más sociables, como que más lindas y como que no nos da, ¿no? Para el lado académico, cosa que no creo que es cierta, ¿no? Pero creo que justamente estas ideas buscan más una apertura también por parte del lector, de decir, a ver, hay más, ¿no? Hay más opciones dentro de mi lectura, dentro de la poesía, dentro de la ciencia, ¿no? Dentro de la medicina, que son relevantes también para mi estudio, que me abren mundo a diferentes perspectivas, a diferentes historias que también son sumamente relevantes. ¿Para qué? Para el nutrimiento de cualquier cultura y de personas, ¿no? Porque la cultura no nada más crece, ¿no? Porque un grupo segmentado no sale adelante, sino porque todos lo hacemos al mismo tiempo. ¿Vale? Y creo que esto es algo muy importante que denota a la mujer, que es otra vez una parte de la historia que no se ha contado, ¿no? De tal manera que se ha vuelto viral, por decirlo así. Ahorita que se está volviendo viral, mucha gente piensa que es moda. Es que no es moda, es que por fin se están dando estos espacios, ¿no? Para que las mujeres puedan ser reconocidas y escuchadas por el público, ¿no? Idealmente también como público, que somos todos, tener esta apertura de mente para reflexionar y justamente pensar en estas cuestiones que practican las mujeres, no nada más desde la perspectiva de ser mujer, ¿vale? Hay unas que lo hacen porque también es importante que cuenten su historia, pero también en el ámbito también riguroso, si lo quieren poner, o como aportes a una materia, no nada más de la experiencia como mujer, que también es bastante interesante. Me quedaría con eso. Excelente, Mitch. Y cerramos, bueno, casi cerramos la pinza con Ari. Pues yo igual concuerdo en realidad con lo que han dicho, o sea, creo que más bien agregaría como esta parte de leer también a filósofas o pensadoras con las que no estamos realmente de acuerdo, ¿no?
porque muchas veces, por ejemplo, veo personas que quieren opinar respecto a un tema, pero tampoco han leído a esas personas y su argumento es que no me gusta. Y si no, ¿cómo vas a entrar dentro de una conversación, no? Entonces, yo diría eso, ¿no? O sea, evidentemente, pues, eh, dar la oportunidad, o sea, si tienes, por ejemplo, en este caso, creadores de contenido, si tienes una audiencia y puedes dar estos espacios, creo que sería súper bueno que lo hicieras. Y obviamente también esta parte de, es tu responsabilidad informarte, es tu responsabilidad investigar. Luego de repente pareciera que quieren que nosotros los eduquemos, ¿no? Y pues no, o sea, eso no es la labor de nadie, ¿no? Entonces yo solo concluiría eso y esta parte que decía al final, ¿no? De lee incluso a esas pensadoras con las que no estés muy de acuerdo, porque si no, entonces tus discursos o tus opiniones o tus argumentos van a ser, pues sí, se van a escuchar muy bien, pero en realidad van a estar vacíos, ¿no? Y yo solo concluiría eso. Yo retomo un poco de lo que dice Ari de esto de sembrar la curiosidad, ¿no? Creo que esa es la labor de las cuentas de divulgación, simplemente como que clavar la espinita, clavar el aguijón, pero ya ahora sí, pues te corresponde a ti que lo leas, que te dé curiosidad, que lo investigues y que te profundices y que no te quedes en ellas, ¿no? A lo mejor vas a ver a una, pero bueno, decir, bueno, si esta dijo ella, porque esta o no, y empezar como que irte ahí como por allá. Y algo que también rescato de Brenda, si nos está viendo, si nos está escuchando, para que sepa que la rescatamos también, esto del prejuicio, yo parto mucho de esto, o sea, es cómo acercarnos a leer a las personas, o sea, no acercarnos voy a leer a esta porque es mujer, voy a leer a ella a ver qué me dice con, o sea, simplemente quitarnos ese prejuicio, quitarnos esa idea de hombre o mujer y leerlo y darnos la oportunidad entonces de, ok, lo dijo y bueno, es mujer y qué guay, y dijo algo fantástico, es hombre, qué guay, y dijo algo fantástico. Creo que esas dos cosas, es extraordinario, ¿por qué? Porque nos permiten abrirnos y nos permiten rompernos estas barreras que quizá inconscientemente o no podamos traer como el prejuicio ahí cultural de quizá algo nos puede hacer ahí un ruido y que no el saber o el acercarnos porque simplemente es mujer puede generarnos un cierto conflicto. Entonces si lo rompemos nos puede abrir mucho. Y finalmente, y algo que yo platicaba con Esther, ella nos sigue mucho y bueno, creo que también sigue a, a Kairos y bueno, sigue a Filosofía en la Red y sigue a varios de ustedes, que no quede en un día, que es lo importante también. O sea, ok, Filosofía en la Red hizo un super esfuerzo con 26 textos, muchos juntos hicieron lo mismo, pero no quedarnos como típicamente pues, en una conmemoración o en una festividad, en lo que sea, que es el tal día y se celebra y va, se da, y todo el mundo hace el broto y está ahí. Sino realmente aceptar y demostrar que tenemos pues ese compromiso de seguir divulgando, de seguir compartiéndolo y de seguir haciéndolo, o sea, seguir haciendo eco. Simplemente el 3 de abril viene un texto de Hannah Arendt en Filosofía en la Red, entonces demostrar que es eso, o sea, seguimos hablando de ellas y no solo nos quedamos en un día ni nos quedamos con un día, sino simplemente lo seguimos compartiendo. Creo que eso es la clave, el aceptar que, pues bueno, un día es el detonante, pero de ahí para adelante, creo que ese sería como que uno de los principales claves. Y bueno, aquí Brandix nos comentó que su internet la censuró. Sí, 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 creo que hablábamos de censura, bueno, ni modo, te tocó a ti pagar los patos más feos. Y agradecerles a las chicas, a Brenda que nos escucha por acá, a Mitch, a Ari y a todos ustedes que nos están viendo, pues gracias por acompañarnos. Va a quedar esto grabado en Filosofía en la Red. Voy a tratar ahorita, creo que ahí puedo hacer unos enjufes para que quede de una vez también en el feed de Kairos también grabado, para que de una vez quede por ahí. Y de todos modos lo ven en YouTube de Kairos, lo ven en YouTube de Filosofía en la Red. Y pues nos vemos, tenemos una cita el 20 de abril. Todavía no les decimos el tema, porque todavía no lo sabemos, pero bueno, el 20 de abril los esperamos para otra red caidológica por acá. No te apures, Bendis. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós. Gracias.